ahí.
Buenas noches, colegas y estudiantes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Buenas noches, doctora. Sí, se escucha. Buenas noches, doctora. Sí se escucha bien, doctora. Buenas noches, ¿se escucha? Perfecto, muchas gracias. Bueno, empezamos a iniciar esta charla. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse inscrito, por hacer contacto con nosotros y esperemos que sigamos en contacto para lo que necesitemos. Entre colegas y estudiantes debemos apoyarnos, así que estamos abiertos. Me presento primeramente, soy la doctora Mency Drakeford. Tengo una clínica en Campo 9, ciudad de Caguazú, el departamento de Caguazú, mejor dicho. Tengo una veterinaria hace 5 años aproximadamente. Desde que me recibí, abrí la veterinaria acá, como muchos de ustedes están trabajando en pequeños animales, yo también. Me estoy especializando en esto, me apasiona, me gusta y estamos iniciando un proceso de capacitaciones para apoyarnos entre todos y para ir creciendo como profesionales. Muy bien, quiero recordarles que los micrófonos deben estar apagados. Entonces, si tienen los micrófonos abiertos, por favor, sí apagan. Doctora, muy buenas noches. Es un gusto y un placer para mí agradecerte la invitación en nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica. Te doy el agradecimiento y el mayor de los éxitos para esta charla el día de hoy. Gracias, doctora. Agradezco mucho la confianza y estaremos en contacto. Es un gusto tener tantos doctores y profesores ya que están cursando ya desde hace años en esto, aprendiendo cada día más, porque en medicina nunca se deja de leer, nunca se deja de aprender. Entonces, es un gusto para mí estar en contacto y estamos para lo que necesiten y también tengo en cuenta que tengo el mismo apoyo de ustedes. Así que vamos a iniciar con la charla. Tienen todos hoja y lápiz en mano porque esto no va a quedar grabado, entonces vamos a anotar todo lo que se pueda anotar. Las preguntas se harán al final de la charla. Entonces, pueden anotar en su lápiz y papeles todas las preguntas que tengan y podemos abrir micrófono o enviar las preguntas en el chat, indiferentemente. Bueno, para empezar, voy a leer el resumen del currículum vitae de la doctora Sandra Pérez Maki. De a poco nos vamos a ir conociendo, entonces vamos a empezar por el currículum de la doctora. La doctora Sandra es doctora en Ciencias Veterinarias por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en Patología Clínica Veterinaria por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile, con residencia en Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria, Valdivia, Chile, y en Laboratorio Vet Análisis, Río de Janeiro, Brasil. Es magíster en Ciencias Veterinarias, mención Salud Animal, por la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile. En cuanto a su actuación laboral, docencia e investigación, les leo lo siguiente. Docente técnico auxiliar de enseñanza, Cátedra de Patología Clínica en la Facultad de Ciencia Veterinaria, la UNA. Miembro activo de la International Society of Animal Clinical Pathology, líneas de investigación, enfermedades transmitidas por vectores, hemoparásitos. Disertante y expositora de trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales. Angola, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Francia, Paraguay y Sudáfrica. Autora y coautora de publicaciones en revistas científicas e internacionales arbitradas. Fundadora propietaria del laboratorio veterinario TESLAB.
Justamente trabajamos con Test Lab hace un tiempo. Ella hace la parte de citología, laboratorio en general, especialmente en pequeños animales. La parte de citología le solemos mandar nuestras muestras. Ella nos indica justamente de eso, va a hablar cómo enviar esas muestras. Nosotros extraemos acá en Campo 9 y le mandamos por encomienda. Entonces, realmente que es una herramienta fundamental para el clínico, tomarse de la mano del patólogo clínico, porque siempre vamos a necesitar una opinión de alguien especialista en este tema. Entonces, les recomiendo que guarden el número de la doctora. Ella está en ambos grupos, de la sala 1 y tanto de la sala 2, en el WhatsApp. Así que le van a encontrar a la doctora, pueden guardar, hacer sus consultas y ver en qué nos podemos ayudar. También está ahí un número del laboratorio mismo, de la empresa misma. Entonces, cualquier cosa después vamos a entrar en contacto con ellos también en el caso de que tengan alguna duda, quieren enviar alguna muestra. O me envían un mensaje al privado y yo les envío el número del laboratorio. Como dije en su currículum, ella también trabaja en la facultad, entonces no está todo el tiempo con el teléfono, entonces es más fácil y más rápido contactar a veces con el laboratorio, con su secretaria, y nos guían de igual manera. Bueno, ya tienen sus hojas y sus lápices. Doctora Sandra, ¿estás ahí? Muy buenas noches. Ya ¿Qué tal? me estoy conectando. Un ratito, por favor. Tenemos solamente 3 minutos más para las personas que van entrando. Ahí estamos. Buenas noches. ¿Me ven en las dos salas? Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí, se le ve bien, doctora, y se le escucha. Qué bueno. Están entrando, por eso estoy como que un ratito, estoy admitiendo a la gente también. Bueno, me presento. Sí. Bueno, mientras que esperamos entonces el tiempo, me gustaría agradecer a los presentes, así también a la doctora Menzi, por la presentación y por la invitación misma a este ciclo de charlas que está organizando la CDB. Para mí es un placer compartir con ustedes esta noche, y tal como lo dijo la doctora, en ayudarnos mutuamente en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Y qué mejor que con conocimiento. Gracias, doctora. Te agradecemos el aceptar la invitación. Esperemos que sea una de tantas charlas que podamos hacer juntas más adelante. Realmente que el tema del laboratorio es un tema muy, muy importante para el diagnóstico, el correcto diagnóstico de nuestros pacientes. Y necesitamos aprender y ir conociéndonos, ir apoyándonos y estar todos de la mano. Así mismo es. Ok, 1 minuto más para empezar la charla. Mientras la doctora va aceptando a todos, les repito a los que van entrando que deben de tener sus micrófonos apagados, por favor. Los que tengan abierto, esté abierto, por favor se apagan. Las preguntas se harán al final de la charla. Entonces, la doctora va a dar su charla y luego, con las preguntas ya hechas, anoten sus preguntas para no olvidarse en el papel que tengan a mano. Y al final vamos a abrir los micrófonos y vamos a preguntar. Estamos en un evento simultáneo, por eso es importante de repente si pueden apagar los micrófonos, porque estamos con las dos salas abiertas, tanto uno como dos, entonces de repente si uno tiene abierto el micrófono crea mucha interferencia.
Bueno, cuando vos me indiques, doctora, comenzamos. Doctora, podemos empezar. Son 20 y 10. Perfecto. Hay una última persona que está ahí. Perfecto. Bueno, antes que nada, bueno, agradecida nuevamente. La charla que hoy vamos a tener es acerca de la toma y envío de muestras al laboratorio. Personalmente, para mí es sumamente importante este tema debido a que la gran parte de la confiabilidad y de la calidad de nuestros resultados va a estar directamente relacionada con una correcta toma de muestra. Por lo tanto, es sumamente importante, ¿verdad?, para los médicos veterinarios, para los estudiantes mismos, conocer diferentes aspectos, y en esta charla el objetivo es ese, sacarse algunas dudas, algunas interrogantes que van teniendo en la práctica, ¿verdad? Muy bien, entonces yo voy a presentar ahora mi diapositiva y si por favor me pueden avisar si ven bien, voy a ir presentando en ambas salas para dar inicio entonces a esta charla. ¿Me esperan un ratito? Voy a compartir mi pantalla. Ya está listo y ahora... A ver. La última persona, ya. Está un poquito lento todavía. Ahí. ¿Qué tal? ¿Ven bien? Se ve bien, doctora. Se ve súper bien. Perfecto. ¿Tanto sala 1 como sala 2? Sí, sí, doctora. Sala 1 y sala 2. Perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio a la charla de toma y envío de muestras al laboratorio. Para mí es importante empezar a conocer las diferentes áreas de estudio que tiene la patología clínica. Entre ellas, bueno, citamos hematología, bioquímica clínica, análisis de fluidos, equilibrio ácido-base, endocrinología y citología. Existen diferentes tipos de prueba que nosotros podemos utilizar o a que podemos recurrir para evaluar estas diferentes áreas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el sistema hematopoyético, podemos utilizar un hemograma, un análisis de médula ósea, una compatibilidad sanguínea, pruebas de hemostasia. Por ejemplo, si queremos evaluar la bioquímica clínica, existen un sinfín de analitos que nos pueden ayudar a llegar a un correcto diagnóstico, como por ejemplo enzimas, carbohidratos, lípidos, proteínas, electrolitos que van de la mano del equilibrio ácido-base, así también como minerales. Para lo que es análisis de fluido, podemos evaluar los componentes, por ejemplo, de la orina, del líquido abdominal, torácico, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial. En el área de la endocrinología, esta nos puede ayudar a evaluar diferentes tipos de hormonas, gasometría, que va ligada extensamente a lo que es el equilibrio ácido-base, y la citología misma. Es importante conocer conceptos, como toda práctica siempre es importante enfatizar un poco en la teoría primeramente. Entonces, ¿qué es una muestra? La muestra es una porción extraída de un conjunto de diferentes métodos que le confieren una representación de la totalidad del conjunto. Es una porción representativa de un fluido, de un tejido, ¿verdad?, obtenido de un animal en estudio, ya sea clínica o experimental. Para que esta muestra sea representativa, se requiere que sea lo más idéntica posible a la composición, a la estructura, al tejido de donde nosotros vamos a obtener la muestra. Para mí esto es importante recalcar porque en ocasiones siempre se envían muestras que de repente, bueno, el laboratorio emite un comunicado, una observación, la muestra no es representativa. Generalmente esto ocurre cuando la muestra es escasa, cuando la muestra no presenta ciertas características de donde se obtuvo, por lo tanto es importante conocer este tipo de conceptos. Existen diferentes tipos de muestras, ¿verdad? A modo de repaso, está el tejido, están diferentes tipos de deposiciones, secreción nasal, vaginal, raspado de piel, orina, fluidos corporales e incluso la leche.
es importante hacernos esta pregunta. ¿Para qué tomamos una muestra? El mayor porcentaje actualmente de este motivo principal es el diagnóstico, ¿verdad? Tanto los veterinarios como nosotros los patólogos estamos con el objetivo de lograr interpretar, de lograr diagnosticar, ¿verdad?, la alteración de un paciente. Otro porcentaje, ¿verdad?, viene la medicina preventiva. Cuando yo tengo un paciente que viene a la veterinaria y es nuevo, yo no conozco el estado general, entonces utilizo, o sea, envío una muestra del paciente para conocer el estado general. Mismo así también cuando necesito que un paciente entre a cirugía, también necesito chequearlo. Entonces, de manera preventiva, ¿verdad? Lo utilizo, tomo esta muestra en medicina preventiva. En un estudio. Como este analito se encuentra inmerso en orina, en tejido, sangre, suero, yo necesito que este analito se mantenga estable hasta el momento de procesarlo. Entonces es importante manejarlo adecuadamente, manipularlo adecuadamente, para que así yo obtenga un resultado confiable. Y al tener un resultado confiable, lo que voy a tener es una correcta interpretación, por ende un correcto diagnóstico. Entonces es importante que el analito que yo quiero medir lo mantenga estable con ciertos conocimientos que vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Bien, antes de seguir, ¿me están escuchando todos bien? ¿Me ven bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, perfecto. Bien, continuamos entonces ya normalmente. Existen diferentes pasos, diferentes seguimientos que uno se va poniendo a la hora de tomar una muestra. Y bueno, siempre indico esto, es importante siempre, bueno, centralizar, enfocarte en qué especie vas a manejar, de qué especie vas a tomar la muestra. ¿Por qué? Porque ciertas especies tienen sus consideraciones, entonces hay que tener en cuenta la especie. Por ejemplo, no va a ser lo mismo muestrear un canino, un felino, entonces conocer las consideraciones que voy a tener en cuenta para la especie. Sugestión, métodos a utilizar. Una vez que ya tengo listo, tengo que tener en cuenta el tipo de estudio. Cuando llega un paciente a la veterinaria, estos pacientes llegan con diferentes signos clínicos, ¿verdad? Con diferentes alteraciones que me van a hacer pensar a mí que en una patología. O de repente, si estoy un poco dudosa y no pienso aún en una patología específica, sí voy a tener diagnósticos diferenciales. De estos diagnósticos diferenciales, yo voy a tomar la idea de qué tipo de estudio necesito para poder confirmar mi diagnóstico. Entonces es importante tener siempre en mente, seguir siempre una orientación del tipo de estudio, pedir siempre lo necesario, no pedir diferentes analitos que de repente no puedan servir de ayuda. ¿Por qué? Porque eso puede marearte y de repente eso puede llevarte a otro tipo de duda, ¿verdad? Bien, una vez que ya sé qué tipo de estudio solicitar al laboratorio, es ahí cuando, si tengo dudas, yo me comunico con el laboratorio. Solicito, por ejemplo, bueno, consulto cuánta cantidad de muestra yo necesito para ese estudio, en qué tubo lo tengo que enviar, cuánto tiempo necesito para conservarlo, para procesarlo. Necesito conocer las especificaciones para ese analito que quiero medir. Una vez que yo conozco eso, entonces, bueno, directamente voy a la técnica en la obtención de muestra. Y bueno, vuelvo con mi ejemplo. No va a ser lo mismo muestrear un canino, ¿verdad? Un canino dócil a un felino, o de repente si es que yo necesito hacer un hemograma. Para un hemograma mínimamente el laboratorio me indica que yo necesito 1 ml de sangre. Entonces, la técnica de venopunción que voy a utilizar, puedo hacerlo en una cefálica, en una vena safena, porque es poca la cantidad que necesito. Si yo necesito, por ejemplo, hacer un hemograma completo, perfiles bioquímicos completos, compatibilidad sanguínea,
pruebas de hemostasia, ahí voy a necesitar ir a otra técnica, una técnica de venopunción a la yugular, por ejemplo, donde yo voy a necesitar más cantidad de sangre, entre 5 a 6 ml. Sin problema puedo tomar la yugular porque es una vena con un calibre mayor, entonces una vez que conozco el tipo de estudio que quiero, las especificaciones, también debo centrarme en la técnica correcta. Posteriormente a eso, una vez que ya tengo la muestra, lo que es importante hacer es identificar esa muestra. Es sumamente importante. Generalmente lo que yo pido mínimamente en un tubo es el nombre del paciente y el apellido del propietario. Inclusive hay veterinarias que sí siempre indican la especie. ¿Por qué? Porque, bueno, en veterinaria a veces no hay mucha imaginación, entonces una vez nos tocó aquí en el laboratorio 5 pupis. Entonces, ¿qué pasa? Claro, uno siempre, los funcionarios de reparto y entrega de muestras siempre recolectan las muestras con las órdenes, con los protocolos, ¿verdad?, establecidos por cada muestra, pero también ellos se toman el resguardo y en la conservadora van colocando las muestras por sectores de las diferentes veterinarias, porque en ocasiones, claro, no son bien identificadas las muestras. Entonces, eso sí es un requerimiento importante. Posteriormente a eso, tengo que tener en cuenta la conservación y el tiempo, ¿verdad? Yo tengo que conocer cómo conservar esa muestra hasta que vengan a buscar esa muestra y hasta que se procese en el laboratorio. Por ejemplo, en el caso de la orina, en el caso de un frotis sanguíneo, en un hemograma, eso vamos a ir viendo, ¿verdad?, en la charla, los tiempos, la conservación, pero es importante conocer esos aspectos. Y bueno, por último, el envío de la muestra y información requerida. Repito, es importante mandar la muestra con la información. A veces hay veterinarios, a mí me gusta mucho estar en contacto con los colegas, siempre hablamos cuando tienen dudas de sus casos clínicos, hablamos e interpretamos, pero muchas veces es difícil porque no hay mucha información adicional del caso. Por ejemplo, a veces la información que recibo del paciente es nada más que la edad, por ejemplo, yo no sé el sexo, no sé la raza. Hay ciertas alteraciones que se van dando, ¿verdad?, en determinadas situaciones que, bueno, si uno da esa información adicional es mucho más fácil. Por ejemplo, si está ese paciente con un tratamiento instaurado, ¿verdad?, las alteraciones que se pueden observar van a poder interpretarse mejor conociendo el tratamiento que está teniendo el paciente. Entonces, cuanto más información ustedes le den a su patólogo, cuanto más información envíen al laboratorio, siempre va a ser mucho mejor si es que ustedes, por ejemplo, tratan con el patólogo o con su laboratorio de preferencia en cuanto a interpretación y conversan, ¿verdad?, en cuanto a lo que es su caso clínico. Bien. Ahora, aspectos a considerar. Aquí yo me voy a enfatizar un poquito más en los aspectos en lo que es muestra sanguínea, que son las muestras más comunes y que van llegando más, ¿verdad?, y que se utilizan más. Sí o sí, uno de los aspectos importantes es el ayuno, ¿sí? Entre 8 a 12 horas, principalmente de alimentos sólidos, ¿sí? El agua de los animales lo pueden ingerir incluso hasta antes de la toma de muestras. Pero el ayuno es bastante importante. Yo sé que a veces no se puede cumplir esto, pero bueno, si es que tienen la posibilidad, siempre es importante lograrlo. Contención adecuada. Ahí es importante también conocer, ¿verdad? Si es que yo tengo un labrador dócil, amigable, tal vez la contención física es suficiente. Pero si tengo un felino que adopté recién en la calle y que quiero llevar visualización de la vena, ¿sí? Entonces tenés menos riesgo de redireccionar mucho la jeringa, de equivocarte, de fallar, que también voy a hablar de eso, que lleva a otras situaciones, por lo tanto es importante, ¿verdad? Y recomiendo siempre limpiar, desinfectar, rasurar. Ligadura o torniquete. De repente, si ustedes eligen utilizar esta técnica, yo les recomiendo y les pediría que solo
la utilicen por 15 segundos, nada más, no más que eso, porque hay mucha alteración, hay mucha destrucción de eritrocitos que vamos a ir hablando también. Y por sobre todo, y muy importante, antes de cualquier tratamiento, tomar la muestra o tomar las muestras antes de cualquier tratamiento. Este punto también sé que es bastante difícil porque de repente llegan a la clínica pacientes remitidos de otras veterinarias, de más de una incluso, en donde ustedes no saben exactamente qué tratamiento se le instauró al paciente. En ese caso, lo que yo recomiendo siempre es conocer bien el tratamiento que ustedes instauran en ese paciente y ir corroborando el cambio de las enzimas o de los parámetros que van solicitando, ¿sí? De esa forma ustedes van a ir dándose cuenta si hay un cambio gradual, abismal en algunas alteraciones o si hay persistencia, y es la única forma o la única herramienta que van a tener ustedes de conocer el estado real del paciente. Porque si ustedes tratan primero y luego analizan la muestra, los resultados van a ser un poco irreales de la situación actual de su paciente. Bien, ¿qué es lo que se debe evitar en una toma de muestra? Lo que nosotros podemos evitar, principalmente la lipemia y la hemólisis. La lipemia, ¿cómo la evitamos cuando no es patológica? Ojo, cuando no es patológica, la vamos a evitar con el ayuno, ¿sí? Mínimo 8 a 12 horas de alimentos sólidos. Aquí, por ejemplo, podemos observar es el segundo tubito, aquel suero un poco blanquecino. Esa es una muestra lipémica. ¿Y por qué no es bueno, verdad, tener una muestra así? Porque lo que pasa es que va a interferir bastante, por ejemplo, en resultados de enzimas hepáticas, amilasa, lipasa, vamos a tener sólidos totales, proteínas totales en aumento también. Entonces, si nosotros podemos evitar, es importante. Ahora, si es ya un estado patológico, bueno, claro, eso es normal, no lo vamos a poder evitar, incluso lo vamos a tener como información importante para nuestro diagnóstico. Lo que es hemólisis es un tema que quiero centrarme un poquito más extensamente a comparación de la lipemia, porque sí, muchas causas nos van a llevar a una hemólisis. Entonces vamos a ir viendo el concepto principal. La hemólisis es la destrucción de los eritrocitos por el deterioro de la membrana celular, lo que conlleva a la liberación de la hemoglobina tanto en el plasma como en el SUNA. La muestra esta alteración en un color rojo. Les voy a mostrar. Aquí podemos ver en el tercer tubo, de la izquierda para la derecha, ahí tenemos una leve hemólisis. Generalmente la indicamos con cruces. ¿Cómo nosotros, o qué no debemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar este artefacto, ¿verdad? Que es denominado artefacto, cuando la causa es in vitro, ¿verdad? Teniendo aspectos importantes a la hora, tanto de la toma de muestra como después de la toma de muestra, ¿sí? Cuando son cambios in vitro. Ahora bien, como digo, cuando es algo patológico, cuando el cambio o la hemólisis es in vivo, ahí sí es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es algo que nosotros podemos manejar. Y generalmente una hemólisis causada por una causa, repito, in vivo, podría ser una anemia hemolítica, por ejemplo, inmunomediada, donde hay una destrucción, una autodestrucción de eritrocitos intravascularmente. Ahí nosotros ya no tenemos el manejo de esto, pero si es in vitro, es ahí donde yo quiero enfatizar, porque generalmente ocurre bastante esto de que las muestras hemolizadas llegan. Entonces yo quiero enfatizar en esa parte para poder evitar. Durante la recolección de la muestra, ¿qué pasa? Cuando provocamos nosotros un vacío violento al querer extraer la muestra, esto generalmente ocurre mucho en pacientes deshidratados o en cachorros, lo que yo estoy haciendo con ese vacío es ejercer una presión muy, muy, muy potente, entonces directamente los eritrocitos se lisan, se destruyen, ¿verdad? Dando así la liberación de la hemoglobina y dando un plasma o un suero rojizo. Agujas muy delgadas. Cuando yo elijo una aguja, ¿verdad? Bastante delgada y voy a utilizar en una vena de calibre muy grande, o sea, mayor no sé, una yugular, por ejemplo, también ocurre
la presión. En este caso, la presión es del calibre de la vena. La vena es la que va con una presión, la muestra es la que va con la presión potente, y cuando el paquete eritrocitario en sí y trata de ingresar por la aguja, es cuando se van listando los eritrocitos por la presión misma. Entonces hay que tener en cuenta, elegir correctamente la aguja, ¿verdad?, que voy a destinar a cada calibre de vena que yo elijo, ¿verdad? Impacto de la sangre en el fondo del tubo. Eso también es sumamente importante porque generalmente uno siempre está apurado. Entonces, lo que hacen una vez tomada la muestra es directamente ingresar la jeringa, ¿verdad?, en conjunto con la aguja al tubo, ¿verdad?, de manera rápida. También hace que la muestra se hemolice. Lo ideal es quitar la aguja, introducir la muestra lentamente, ir girando un poco el tubo de manera que la muestra vaya teniendo contacto con el anticoagulante. De esta manera evitamos la hemólisis y evitamos la coagulación. Material sucio o contaminado también nos va a alisar el eritrocito. Una cosa que aquí no, sí, ahí está, emplear material húmedo con agua o con alcohol, eso es importante. Siempre nosotros, y es súper correcto, limpiamos y desinfectamos con alcohol, pero es importante esperar que se seque, esperar que se evapore. ¿Por qué? Porque los eritrocitos son estables en un medio isotónico. Entonces, si yo ingreso en la aguja con un material húmedo, directamente también va a provocar la lisis de los eritrocitos. Después de la recolección de las muestras, ya son pocas las situaciones, nada más son 2. Agitación excesiva del tubo para mezclar la sangre y el anticoagulante. Siempre es importante, bueno, yo siempre le digo a los estudiantes de la facultad cuando hablamos de esto, la muestra o la homogeneización debe ser en forma de 8 más o menos. Y debe ser constante y debe ser suave. Tampoco debo hacerlo bien brusco porque también, ¿verdad?, voy a alisar los eritrocitos. Las membranas son bastante frágiles de los eritrocitos. Congelación, calor. Es importante tener en cuenta evitar los choques térmicos. Algo también que de repente no se hace mucho y que es recomendable es que una vez que yo tomo la muestra, la coloco en el tubo, la tengo que dejar a temperar a temperatura ambiente aproximadamente entre 10 a 15 minutos, ¿sí? Porque la muestra viene con una temperatura corporal. Si yo directamente ingreso la muestra al tubo y ya la meto en la heladera, sí o sí hay un cambio, un choque térmico que va a hacer también que los eritrocitos se lisen. Entonces es importante atemperar unos minutos con nuestro calor en verano, bueno, nada más unos 5 minutos, y ya directamente yo lo meto en la heladera o en el refrigerador. ¿Por qué yo les digo todas estas causas? ¿Por qué tanto que tener en cuenta? Porque la hemólisis es un artefacto que influye mucho en los resultados y en la calidad de los resultados. Esta va a interferir también con los resultados en cuanto a la bioquímica de las enzimas hepáticas, las puede aumentar, incluso a veces los equipos de espectrofotometría incluso no van a leer. Va a también influir en las proteínas, ¿verdad? Va a influir en la serie roja, en la cantidad de eritrocitos, de hemoglobina misma, va a influir bastante. Entonces, es importante, como les digo, siempre, ¿verdad?, para tener una muestra de calidad y un resultado, por ende, correcto, para lograr un diagnóstico y una interpretación adecuada, es tener en cuenta todos estos aspectos de manera a que logremos siempre trabajar con analitos estables, con muestras estables. Bien. Sé que hay muchos estudiantes, tanto en la sala 1 como en la sala 2, entonces nada más a manera de tener en cuenta materiales que sí o sí tienen que tener en su veterinaria o consigo mismo: agujas, jeringas, catéter, tubos de diferentes, vamos a ir viendo cuáles son los tubos, sistema vacutainer, recipientes, torniquete, caso así ustedes lo deseen, guantes, alcohol, algodón. Sí, es importante tener en cuenta. Actualmente también ya recomiendo que tengan láminas, laminillas, microcapilares, ¿verdad? Todo eso ayuda bastante a la hora de que, bueno, uno va teniendo casos diferentes y siempre es importante contar con todos esos materiales. Muestras sanguíneas. Estos son los tubos, bueno, que si ustedes no tienen en su laboratorio, en su veterinaria, ya nomás le piden a su laboratorio de predilección, ¿verdad? El ETA es el tubo de tapa lila, ya vamos a ir desglosando eso también, pero es el que tiene un anticoagulante. El citrato de sodio es el tubo con tapa celeste. Los tubos sin anticoagulantes son el de tapa amarilla,
que tiene un gel activador que es de mi preferencia, sinceramente. El de tapa roja también no tiene anticoagulante. El de heparina es el que tiene tapa verde y el fluoruro de sodio tapa gris. Los tubos se pueden ver así, como también se pueden ver en diferentes tamaños, ¿verdad? Para diferentes cantidades de sangre. Y bueno, depende del proveedor también. El lila puede ser un rosa, puede ser un morado, ¿verdad? Pero siempre tienen que ver las etiquetas, ¿verdad? No varía mucho de esos colores. Bien, el tubo con EDTA es el tubo que tiene anticoagulante. El nombre así es etildiamino tetracético, más conocido como EDTA, podemos dejarlo en EDTA. Es el tubo de color lila. El mecanismo de acción es quelar el calcio. Tiene una capacidad maravillosa para mantener adecuadamente la morfología celular y no va a interferir en la tinción. Independientemente del tipo de tinción que utilicemos, no va a interferir. O sea, es el tubo de elección para hemogramas, para búsqueda de hemoparásitos, cuando queremos hacer frotis, para pruebas de compatibilidad sanguínea también, así como evaluación de fluidos y evaluación de médula ósea. Lo importante que yo tengo que tener en cuenta aquí, como yo les comentaba, ¿verdad? Una vez que yo utilizo este tubo, siempre es mezclar bien, homogeneizar la muestra, luego atemperar a temperatura ambiente y luego refrigerar. En cuanto a los hemogramas, cuando yo solicito un hemograma, y siempre es la consulta, ¿cuánto tiempo yo tengo, ¿verdad? Para procesar ese análisis, el hemograma? Hasta 24 horas ustedes pueden tener refrigerada su muestra en el tubo con EDTA. Hasta 24 horas la morfología celular va a quedar intacta. Pasadas las 24 horas, ustedes ya van a ver cambios morfológicos, cambios electrolíticos, y ya no es recomendable emitir un resultado así, ¿sí? Porque a veces las células se degeneran tanto que ya uno ni siquiera las puede discriminar entre un monocito o un linfocito, ¿verdad? Yo hablo por lo que veo, ¿verdad? Entonces, no es recomendable. Una vez, un colega, sí, lastimosamente no tuvo otra opción, me mandó por encomienda, y yo, bueno, le expliqué la situación. Aún así él quiso de igual manera que yo le procese porque necesitaba mínimamente ver proteína y otros parámetros que necesitaba. Pero bueno, en ese caso si uno le avisa, le comenta, pero ya queda a responsabilidad del médico veterinario que así lo decidió, ¿verdad? Pero lo importante es no procesar pasadas las 24 horas. En cuanto a lo que es prueba de compatibilidad sanguínea, uno de los criterios a tener en cuenta en este tipo de análisis es la hemólisis. La hemólisis es un criterio de exclusión cuando nosotros estamos buscando un donante. Y siempre recomiendo, bueno, generalmente siempre me envían a veces un donante porque igual es complicado encontrar donantes. Pero siempre trato de recomendar o trato de solicitar, ¿verdad? 2 donantes mínimo, porque generalmente a veces llega con hemólisis. Entonces, bueno, para que este paciente, el receptor, tenga más chance de vida, propiamente dicho, sí, es recomendable mandar 2. Y siempre en tubo con EDTA, la misma forma de procesamiento. Evaluación de fluidos, eso también más adelante les voy a hablar, pero los fluidos también son importantes mandarlos en estos tubos, porque a veces en fluidos, independientemente de la ubicación de donde tomemos, tienden a coagular. Por lo tanto, es importante mandar en tubos con EDTA para evitar la coagulación. Tubos con heparina. También es un tipo de anticoagulante. Es un tubo bastante interesante. Eso sí, hay muy poco en el país, pero se consigue bastante. Este es el tubo que tiene una tapa de color verde. El mecanismo de acción es ser antitrombínico. Lo que hace es inhibir la activación de la trombina. La trombina lo que hace es activar el coágulo, las redes de fibrina. Por ende, se forma el coágulo. Entonces, este tubo lo que tiene es la acción antitrombínico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si yo utilizo mamíferos, lo que me va a pasar es que voy a observar mucha aglomeración plaquetal. Sí es súper recomendable en las especies, ¿verdad? De aves y reptiles, ¿verdad?
es súper recomendado porque los eritrocitos de estas especies son nucleados, por lo tanto no ocurre nada, los mantiene muy bien en cuanto a su morfología. Pero si yo utilizo para un mamífero, para un canino, la tinción va a interferir mucho con el anticoagulante que tiene este tubo, entonces no es recomendable utilizar. Como les digo, para hemogramas de aves y reptiles es bastante bueno. También para bovinos. El caso de los bovinos, no sé si hay colegas que están trabajando con bovinos. En el caso de los bovinos, para los perfiles metabólicos, por ejemplo, uno generalmente espera la retracción del coágulo en bovinos unas 2 horas aproximadamente, ¿sí? Para que se forme el coágulo y de esa forma uno pueda centrifugar la muestra y empezar a procesar. Porque es lo recomendable. Si también yo no espero que haya coágulo, se me hemoliza la muestra también. Entonces hay que esperar en bovinos que coagule. Y tarda 2 horas. Con estos tubos no pasa eso, porque el tubo con heparina es ideal tanto para hemograma de aves y reptiles como para bioquímica de bovinos y de aves y reptiles. Me explico. Si yo, por ejemplo, quiero optimizar una muestra, ¿verdad? Le tomé una muestra a un loro, ¿verdad? Son especies en donde yo no puedo tomar mucha muestra, entonces la idea es optimizar. Ustedes solo mandan ese tubito de tapa verde y con eso nosotros podemos hacer un hemograma, posteriormente centrifugamos y con el plasma hacemos el bioquímico, no pasa nada. Es muy útil y está optimizado para eso. Entonces, de repente a tener en cuenta, es importante que tengan este tubo, caso les llegue este tipo de especies exóticas, ¿verdad? Y en bovinos es muy importante, como les repito. Y ustedes me preguntan seguramente, ¿y qué tiene? ¿Por qué no espero? ¿Por qué no espero nomás las 2 horas con los tubos fáciles de conseguir? Lo que pasa con estos tubos de tapa roja, por ejemplo, si ustedes están en el campo y van a traer una muestra para hacer un perfil metabólico, lo que pasa aquí es que hay un consumo in vitro, hay un consumo de glucosa, ¿verdad? Cuando está en contacto el coágulo, el paquete celular con el suero, hay un consumo. Y cada 1 hora el porcentaje de glucosa va disminuyendo el 10%. Entonces siempre es importante separar tanto el plasma como el coágulo, separar totalmente para que no haya ese consumo o esa disminución de glucosa. Por eso es que es importante a veces tener estos tubos, porque uno evita esas situaciones, ¿sí? Tubo con citrato de sodio. Ese es el anticoagulante. Este es el tubo de tapa celeste. El mecanismo de acción también, como el ETA, es quelar el calcio. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es respetar siempre el porcentaje. El porcentaje de estos tubos es de 1 a 9. Un porcentaje de anticoagulante con 9 de muestra, con 9 de sangre. Ahora, si se pasan un poquito más o si les falta un poquito más de llegar a la marca, no importa. Pero lo importante es ahí intentar lograr, ¿verdad? Lograr cargar. Esto lo utilizo mucho para pruebas de hemostasia, ¿verdad? Para los tiempos de coagulación en donde yo voy a poder determinar alteraciones hepáticas, función de plaquetas, ¿verdad? Principalmente evaluar hígado, ¿verdad? Cuando tengo pacientes complicados, cuando por ejemplo tengo un SID o una disminución en donde no encuentro la causa de plaquetas, ¿verdad? Hacer siempre una prueba de hemostasia es importante. Así también cuando un paciente va a entrar a cirugía, también es importante conocer los tiempos de coagulación, conocer qué tal está la hemostasia, de manera a que si tienes dudas, ¿verdad? Es mejor evacuar esas dudas a que el animal se desangre en plena mesa de cirugía, ¿verdad? Entonces es importante. Pero ¿qué pasa? Generalmente nosotros recibimos mucha solicitud, ¿verdad? Hay mucho requerimiento de estos tubos para hacer los perfiles prequirúrgicos, pero siempre hay duda en la toma de muestra, porque es un poco quisquillosa esta técnica. Lo importante aquí, como les digo, para lo que es prueba de hemostasia, es tener en cuenta el porcentaje de relación anticoagulante de sangre, así también la técnica que yo voy a utilizar de venopunción. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que yo, por ejemplo, si voy a obtener una muestra de sangre para una prueba de hemostasia, es importante que yo la toma de muestra la haga súper limpia.
la haga de una sola vez, de una sola intención, sin mucha redirección de jeringa, sin mucha complicación. Porque, ¿qué pasa? Yo quiero evaluar la hemostasia propiamente dicha, yo quiero evaluar los factores de coagulación. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso la aguja para extraer la muestra y no la encuentro y busco y redirecciono? Yo ahí estoy causando un daño endotelial. Por más que vos no lo veas, por más que sea leve, estoy causando un daño endotelial. Y con ese daño, ¿qué es lo que yo estoy causando? Estoy activando, mejor dicho, la cascada de coagulación, tanto primaria como secundaria. Al activar estas cascadas, yo ya no tengo un resultado real, ya no voy a tener un resultado real de mis tiempos de coagulación porque ya fueron activados. Entonces, es importante que si yo tomo una muestra a través de una, no sé, de una cefálica, una safena, y no logro tomar muestra adecuadamente, ya voy a pasar a otra directamente porque esa ya no me va a servir. Entonces, el tipo de muestra que necesito para tiempo de coagulación es bastante complicada, pero no imposible, ¿sí? Y la información que nos van a dar es bastante buena, así que habría que intentarlo, deberían probar. Actualmente ya muchos veterinarios lo están intentando y están enviando estos tubos, ¿verdad? Para las determinadas pruebas. Tubo sin anticoagulante. Bueno, yo sé que la mayoría conoce el tubo de tapa roja, ¿verdad? Pero también hay otros tubos bastante interesantes. En TESNAP, por ejemplo, nosotros enviamos los tubos de tapa amarilla. Los que trabajan con nosotros seguramente lo pueden confirmar. Es un tubo que a mí me encanta porque este tubo tiene un gel activador en el fondo, ¿sí? Y lo que hace directamente es separar el suero con el paquete eritrocitario. Entonces ahí vos no tenés el problema del consumo de glucosa cada una hora. Inclusive puede quedar ahí refrigerado por mucho tiempo, por 1 o 2 horas, no va a pasar nada, no va a haber una disminución de glucosa porque el paquete, el gel que tiene, divide. Queda suero, el gel y el paquete eritrocitario. Es bastante bueno. Con el tubo rojo también se separa muy bien, pero es rápido, vos tenés que ponerlo en otro tubo el suero. O sea, no tenés esa ventaja que te puede dar el tubo de tapa amarilla. Y el tubo de tapa naranja, la verdad que es un tubo que busqué bastante, pero no lo encuentro aún, los proveedores no están teniendo. Es un tubo que lo que tiene es una trombina, ¿sí? Lo que tiene, como anticoagulante, digamos, no es precisamente un anticoagulante, pero más o menos para que tengan en cuenta, lo que hacen es ponerle eso de manera a que active la coagulación y por ende sea mucho más rápido. Entonces, en el caso de bovinos es fácil. Por ejemplo, en perros, en 30 minutos van a ver la retracción del coágulo, 20 a 30 minutos en perros y gatos, 20 minutos en caballos y 2 horas en bovinos. Entonces tienen que tratar de manejar también esos aspectos, esos detalles, si es que por ejemplo van a estar lejos o van a enviar sus muestras de lejos. Y bueno, importante el ayuno de 8 horas de manera a evitar los artefactos que estábamos mencionando, tanto la lipemia como la hemólisis, ¿sí? A la ictericia no lo considero yo un artefacto porque ya es siempre generalmente patológico, ¿sí? A no ser, ¿verdad?, de especies como aves, caballos, el suero de ellos, el suero que se puede observar de ellos es ligeramente ictérico, ¿verdad? Mismo por la alimentación y mismo porque los caballos, por ejemplo, no tienen vesícula biliar, entonces hay mucha bilirrubina circulando. Entonces, el color, el tono del suero que tienen y del plasma, por ende, es un poco amarillo, ¿verdad? Pero con el ayuno uno puede solucionar eso. Los usos que yo le doy a estos tubos son para bioquímica, para difusiones corporales, para todo lo que es hormonas, así también para serología, para técnica lisa, ya sea cuantitativa, cualitativa, ¿verdad? Yo la puedo utilizar sin ningún problema. Bien, como sé que hay muchos estudiantes, quería yo poner algunas fotitos para que vayan viendo las diferentes ubicaciones para la toma de muestra, tanto en caninos aquí como en felinos. Podemos ver en la primera foto una punción de una yugular, también de una cefálica, una safena, ¿verdad? Allá arriba la femoral, en felinos también son las mismas ubicaciones, comparten las mismas ubicaciones en caninos. La yugular es como que la más predilecta en felinos porque es como más fácil, más rápido. Safena, también vena femoral, también son utilizadas en los felinos. En cuanto a los rumiantes y a los equinos,
La predilección que tienen los veterinarios es por la yugular porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil tomar la muestra de ahí. En bovinos también tenemos la costilla bastante utilizada también, pero la yugular es la más predilecta para todos los que tomamos muestras. Toma de muestra en otras especies, como por ejemplo en aves, la vena braquial, la vena caudal en peces y la vena facial en lo que son roedores. Nosotros podemos tomar buenas muestras a partir de esas venas. Esas son las más utilizadas, ¿verdad? En estas especies. Bien. Bueno, ahora continuando, saliendo ya de lo que es muestra sanguínea, vamos a hablar de muestra de orina, ¿sí? Hay diferentes tipos de obtención de muestra de orina. Hablamos de una micción libre o inducida, también podemos obtener muestra por cateterización y por cistocentesis. Es importante que a la hora de ustedes van a enviar la muestra al laboratorio, indiquen el método de obtención por el cual ustedes obtuvieron esa muestra de orina. Porque no va a ser lo mismo una muestra de orina obtenida a partir de una micción libre a una cistocentesis, ¿verdad? Por ejemplo, si yo encuentro bacterias en una muestra que fue obtenida por una micción libre o inducida, es factible encontrar bacterias. No me va a llamar demasiado la atención porque la orina debe pasar por la uretra, debe pasar por el aparato reproductor y generalmente ahí hay bacterias que pueden encontrarse en la orina. Entonces suele ser normal de observar. En cambio, si yo encuentro bacterias en una muestra de orina obtenida por cistocentesis, ahí sí ya me va a llamar la atención porque si encuentro bacterias es porque efectivamente hay una infección. Es la muestra más estéril que yo puedo tomar, ¿verdad? Con la cistocentesis. Entonces, bueno, ahí va a llamar mi atención y me va a ayudar también a lograr una correcta interpretación. La cateterización también es muy utilizada si se necesita de material y de repente de una persona un poco más capacitada, ¿verdad? Inclusive, y más aún en hembras, ¿verdad? En felinos, más aún incluso. Pero yo puedo tomar de ahí buena muestra también, 1 a 2 ml de orina. Generalmente me sirve. Se recomienda a veces 5 ml justamente para que la muestra sea representativa, pero realmente con 1 a 2 ml ya podemos hacer un urianálisis completo. Bien, para la conservación y envío de la orina, cosa que siempre me consultan, una muestra de orina puede mantenerse estable hasta 4 horas a temperatura ambiente, ¿sí? Y refrigerada por 12 horas, eso sí es importante. Protegerla siempre de la luz también, porque ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que está con un problema hepático junto con un problema renal, tengo una ictericia, ¿verdad? Yo quiero evaluar eso en la orina. Si yo lo expongo a la luz solar, lo que voy a tener es una conversión a biliverdina, ¿sí? La bilirrubina con la luz solar me van a transformar a biliverdina. Y esa biliverdina nos va a ser detectada en la parte química, en el análisis químico de la orina. Por lo tanto, mi resultado en mi sector químico, en mi parte química, va a estar bilirrubina negativa, ¿verdad? Dando un resultado irreal. Entonces, siempre es importante protegerlo de la luz. Ahora, un tips que yo doy para cuando, por ejemplo, ustedes toman la muestra muy tarde o el laboratorio ya cerró o de repente ustedes no van a poder entregar esa muestra en el día, va a pasar más de 12 horas la muestra refrigerada. Yo lo que recomiendo es siempre dividir la muestra en 2 partes, ¿sí? Una muestra en donde ustedes le tienen que poner 1 o 2 gotitas de formol al 10% y la otra muestra la dejan así. Eso ustedes congelan y eso lo puede durar hasta, no sé, 1 semana. ¿Qué pasa aquí? La muestra que tiene formol al 10%, lo que va a hacer es fijar todas las células, todos los componentes que se encuentran en esa muestra, ¿sí? Acuérdense que la orina es un producto de desecho, por lo tanto las células no van a tener los nutrientes para mantenerse vivas, para mantenerse estables. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo va a haber mucha degradación celular, va a haber mucha proliferación de bacterias. Por lo tanto, si ustedes colocan ese formol al 10% con 1 o 2 gotas, ustedes lo que hacen es fijar todo lo que está ahí y ya no hay ninguna alteración, ¿sí? Y esa muestra es la que el laboratorio va a utilizar para microscopía óptica. Y la otra muestra, sin formol, se utiliza para la parte química. Porque si yo utilizo la muestra que tiene formol para la parte química o si solo envío una muestra con formol, esa va a tener interferencias y va a tener reacciones con los
parámetros bioquímicos que se van tomando en una tira reactiva. Entonces, siempre es importante, si es que les llega a pasar eso, ¿verdad? Muestras, dividen la muestra en dos, una con formol y otra sin formol. Entonces, es un tip importante que pueden tener ustedes en su veterinaria, el formol al 10%. Bien, citología. La citología ahora es una técnica que está siendo bastante utilizada en los médicos, o sea, se están animando bastante porque es una técnica que brinda muchísima información y muchísima ayuda a la hora de un diagnóstico. Hay diferentes tipos de cómo tomar una muestra, la podemos hacer con aguja fina, más conocido como PAP. Punción con aguja fina, que es aquí donde está la última foto del bulldog, ¿verdad? Es cuando yo no utilizo una jeringa, simplemente la aguja. También punción, bueno, la punción con aguja fina yo la puedo utilizar, como pueden ver ahí, para hacer un aspirado ganglionar, para tomar muestras en alguna lesión subcutánea de fácil acceso. La punción con aspiración de aguja fina, PAF, eso sí ya la utilizo cuando tengo una ubicación un poco complicada. Ahí sí yo la utilizo con la jeringa y con el émbolo, ¿verdad? La utilizo completa cuando, no sé, órganos internos o, como les digo, ubicaciones complicadas. Esa es una buena técnica para utilizar. O cuando la masa es bastante grande también y necesito yo abarcar más y representar mejor con mi muestra, también elijo PAF. Improntas o impresiones. Aquí es la foto del medio. Esta se está utilizando bastante para cuando uno tiene, por ejemplo, una lesión que uno no sabe qué es. También envían muchísimo para diagnosticar TBT. También con impronta funciona súper bien. Torulados o conocidos también como hisopados. Esta técnica se utiliza bastante para lo que es secreción, para lo que son mucosas, ¿verdad? Se utiliza bastante para citología de oído, para citología vaginal, de repente para descartar una vaginitis, o simplemente si uno quiere saber en qué estado de ciclo estral se encuentra, ¿verdad? La hembra, sirve bastante lo que es los torulados o hisopados. Vamos a ver un poquito más aquí. Ahora, yo lo que sí les recomiendo siempre, ¿verdad? Es que ustedes utilicen la técnica denominada squash, que es la que yo les muestro en esta imagen. Es tener en una lámina, en un portaobjetos, ¿verdad? Colocar la muestra, colocar la otra lámina en forma perpendicular como muestra la imagen y hacer un extendido. ¿Por qué? Porque esta es la técnica menos invasiva y la que menos destruye a las células, ¿verdad? Porque lo importante para la citología es cuanto más células se ven, mejor. Entonces, con esta técnica de squash, lo que ustedes hacen es evitar la destrucción celular y se mantiene en perfectas condiciones la porción de muestra que colocan en la lámina, ¿sí? Así que si es que lo pueden hacer, pueden ir averiguando posteriormente en YouTube, pueden practicar, pueden observar, es muy fácil y es recomendable para todo lo que es citología. Ahora, cuando ustedes mandan, por ejemplo, un hisopado, ustedes lo pueden mandar el hisopado mismo o pueden mandar la lámina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una fotito en donde muestra, ¿verdad?, cómo uno puede realizar el frotis, ya sea para citología de oído, por ejemplo, o para una citología vaginal cuando tomas la muestra con el hisopo. Lo que vas haciendo en la lámina es ir rotando de a poquito el hisopo, ¿verdad?, en la lámina misma. No vas haciéndole, no vas rasgando, porque ahí vas destruyendo células. Entonces, lo importante es hacer de una vez, rotar el hisopo y queda perfecta la lámina junto con la muestra. Y bueno, en la impronta es súper fácil, yo creo que todos conocen la técnica, es nada más apoyar por la lesión, apoyar por la masa si es que tiene alguna abertura o no, y listo. Lo importante aquí y el tip es dejar secar la muestra, y en algunos casos, si es que por ejemplo tienen metanol, también pueden fijar con metanol, es nada más tirarle un poco de metanol y ya eso se fija, se seca al aire. Si me esperan un segundito, voy a conectar, se desconectó mi computador un ratito. Ya está. Perfecto. Bueno, entonces le decía, ¿verdad? Lo importante en este caso, el tip que yo les doy, ¿verdad? Aparte de cuando les conté lo de la orina, que es importante que tengan en sus veterinarias el fórmula del 10%, yo les recomiendo que también tengan metanol, ¿sí? Porque el metanol, en este caso, va a fijar todos los tipos de citología que ustedes realizan. Realizan su frotis, le tiran un poco de metanol, eso lo dejan secar y ya queda todo fijado, ya no hay problema, no va a haber destrucción celular, no va a haber pérdida de nitidez. Entonces les recomiendo que también tengan metanol.
Ustedes al laboratorio pueden mandar la lámina hecha, como también pueden mandar el hisopo y pueden mandar la jeringa junto con el émbolo, junto con la aguja, mejor dicho. Pueden mandarlo todo sin ningún problema. El frotis se hace en el laboratorio o, como les digo, ustedes pueden enviar sin problema la lámina. Perfecto. Frotis para búsqueda de hemoparásitos. Esta es un análisis que actualmente está siendo utilizado como análisis de rutina, ¿sí? Es un análisis de muchísima ayuda. Uno lo puede tomar, la muestra puede ser obtenida a partir de los capilares de la oreja, de la punta de la oreja, o mismo los que se animan y los que van teniendo práctica a partir de médula ósea, ¿verdad? Ya generalmente el patólogo es el que va a tomar la muestra de médula ósea, pero sí también yo recibo bastantes muestras de médula ósea de los médicos veterinarios, o sea, ahí ya están practicando bastante. Aquí, ¿cuál es el tip que yo le puedo dar? Es siempre también con el metanol, ¿verdad? Aquí yo les puse una fotito. Yo sé que no es la charla de hoy ver fotos de microscopio, pero igual quise ponerle algunas para que se emocionen un poquito, al menos los estudiantes, ¿verdad? Que aquí en la primera foto vemos una babesia dentro de un eritrocito, luego también tenemos una mórula de Ehrlichia en un monocito. Aquí no sé si logran ver bien, pero hay muchos eritrocitos infectados por micoplasma. Esto es un frotis de un felino. Y bueno, aquí la última foto que se ve súper bien es un monocito con muchos amastigotes de Leishmania. En lo que generalmente se hace, el objetivo que uno tiene con estos frotis es la búsqueda de hemoparásitos. Ahora yo les voy a mostrar lo que les recomiendo. A diferencia de la citología en general, yo lo que es frotis, para búsqueda de hemoparásitos, principalmente les recomiendo que utilicen la técnica del frotis mismo. Esta no tiene un nombre específico, es nada más que frotis sanguíneo incluso, ¿verdad? La técnica, si pueden ver y pueden guiarse por las letras, es fácil, solo cuestión de práctica. Ustedes ponen un poco de sangre en un portaobjetos, en una lámina, con otra lámina de ayuda lo que hacen es redirigir un poquito para atrás y directamente ya hacen el extendido. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Porque yo igual recibo bastantes frotis para búsqueda de hemoparásitos con la técnica de squash que yo les estaba comentando. Pero ¿qué pasa? Se demora muchísimo uno buscando hemoparásitos, porque cuando ustedes mandan con la técnica de squash, todo llega intacto. En todos los sectores uno puede buscar y encontrar hemoparásitos. Entonces uno se tiene que tomar el tiempo y tiene que buscar en todos los campos, ¿verdad? Muchas veces a mí me mandan muchas láminas, entonces yo me tomo el tiempo de verlas todas, o a veces elijo sí unos frotis más lindos que otros. Pero lo importante de esta técnica que yo les muestro aquí para búsqueda de hemoparásitos es que esta técnica ustedes a sus frotis lo van a dividir en 3 partes, ¿sí? En una parte donde empieza el frotis, ¿verdad? Donde ponen la gotita primariamente, que es la cabeza del frotis. Luego van al cuerpo, que es la parte de la mitad del frotis, y van a la cola del frotis, ¿sí? Cuando ustedes me mandan a mí, bueno, cuando yo recibo, mejor dicho, este tipo de muestras, es mucho más fácil y mucho más rápido, ¿sí? Porque lo que uno quiere es optimizar tiempo. Entonces yo directamente voy a buscar los hemoparásitos en la cola del frotis, en donde las mando a la cola. Por el peso mismo, van directamente a esa zona. Entonces, cuando yo recibo este tipo de técnicas, es mucho más fácil porque ya tiño y ya voy directamente a la cola a buscar hemoparásitos y a hablar y describir morfología celular. Entonces, yo les recomiendo esto. Es lo mismo, por ejemplo, el mismo concepto de la extracción de muestra de la periférica, de la punta de la oreja. Se elige ese capilar, se elige esa zona, porque justamente la circulación es mucho más lenta, es mucho más pesada, digamos, tenés más chance de encontrar hemoparásitos ahí, porque mismo los capilares son tan finos que la distribución celular es más lenta, porque las células están tan grandes, porque están infectadas, que van circulando muy lentamente. Entonces, si pinchás ahí, tenés más chance de encontrar los hemoparásitos, que por ejemplo en un frotis de
de un hemograma normal, ¿verdad? De una muestra obtenida por cefálica o una muestra obtenida de una vena safena. ¿Sí? Bien. Muestras de fluidos corporales. El interés que tenemos, ¿verdad?, cuando solicitamos este tipo de análisis es determinar qué tipo de fluido está teniendo el paciente. Si es un fluido inflamatorio, un exudado, trasudado modificado, un fluido séptico, no séptico, ¿verdad? Identificar exactamente qué es lo que qué es lo que se está observando en ese líquido. Yo puedo tener, o sea, la muestra puede ser de diferentes ubicaciones, como hablamos al comienzo de la charla. Por ejemplo, puede ser un líquido abdominal, un líquido torácico, un líquido sinovial, ¿verdad? Para determinar si hay una inflamación o no en la articulación. Entonces, me puede servir de ayuda para un diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, si encuentro líquido en tórax, qué tipo de exudado, o si es que hay un trasudado modificado, eso me puede indicar de repente una alteración cardíaca, ¿verdad? Sirve de mucha ayuda, Entonces, lo importante aquí es cómo enviar al laboratorio. Yo siempre recomiendo enviar tanto en un tubo con ETA, como hablamos anteriormente, y en un tubo sin anticoagulante, que sería suero, el de tapa roja, tapa amarilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo un exudado, ¿verdad? Tengo un aumento de proteínas en gran cantidad, tengo mucha fibrina, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a coagular mi fluido, mi líquido, se va a coagular. Y yo el conteo, ¿verdad? O sea, el patólogo el conteo no va a poder realizar en ese fluido porque la muestra va a estar coagulada, va a ser subestimado. Entonces, no va a ser real, y a veces ese conteo celular es muy importante para determinar si estamos hablando de un exudado o si estamos hablando de un trasudado. Entonces, eso es lo que yo indico. Si ya me ha llegado bastante, ¿verdad? Solamente en una jeringa, por ejemplo, o en un tubo sin anticoagulante, ese tipo de muestras. En ese caso, lo que yo hago para poder ayudarle al veterinario es con el mismo coágulo hacer un protis, ¿verdad? Y tratar de observar y discriminar la morfología celular en él, ¿verdad? Porque de otra forma es muy difícil, y esa información es bastante importante a la hora de dar este diagnóstico. Raspado de piel. También quise ponerle algunas fotitos, ¿verdad? A los que les gusta esto. Les puse una foto de un hongo, como pueden ver ahí en un pelo, ¿verdad? Le puse de Modex, que es la foto del medio para los estudiantes de repente que no están mucho todavía sumergidos en este tema. Y un Sarcoptes, ¿verdad? El del otro extremo. Bien, esta es una técnica y una muestra, mejor dicho, mandada también ya de rutina, lo diría yo, ¿verdad? Es muy fácil de tomarla, pero sí se necesita tener en cuenta algunos tips que les voy a dar. Generalmente, si yo voy a tomar una muestra de raspado, si yo estoy sospechando, por ejemplo, de hongo, o si estoy sospechando de ácaros, es importante que yo tome la muestra o arranque los pelos, así también como realiza el raspado, de la periferia de la lesión. No precisamente del medio, porque ahí va a haber mucho tejido inflamatorio, va a haber de repente a veces muchas bacterias. Entonces, lo importante es tomar de alrededor de la periferia de la lesión. Para hongos no es mucho lo que uno tiene que tener en cuenta, es simplemente tratar de llevar o mandar el pelo completo. Pero para lo que es raspado, y eso yo siempre indico y siempre hablo con los veterinarios, el hecho de que en un resultado de raspado no te esté presentando, o sea, no haya presencia de ácaros, no quiere decir que no está. A veces tenemos miedo de raspar al paciente y de hacerlo sangrar, ¿verdad? Mismo a veces está presente el propietario y uno está haciendo el raspado, bueno, lo ideal es hacer sangrar, no tengan miedo, hagan sangrar a la lesión, porque si ustedes están sospechando de ácaros, estos ácaros son expertos en excavar, y van a ir excavando diferentes fases, diferentes etapas de la piel misma, que si ustedes no raspan, nunca van a llegar a ellos, van a estar muy metidos. Entonces la idea es esa, raspar con la sangre, mandar la muestra con el bisturí mismo, con sangre y con pelo. Es la forma ideal de mandar un raspado de piel. Y bueno, repito, el que no esté presente, el que no se observe ácaros en su muestra, no quiere decir que no esté. ¿Está bien? Muestras de heces. Aquí coloqué como una toma de muestra ya
secundaria, pero no menos importante. Sí es la más fácil de tomar, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de una muestra de orina, la muestra de heces sí se puede tomar del piso. La orina no. Eso también creo que no les dije. Pero la muestra de heces sí la pueden tomar, ¿verdad? Lo ideal sería a partir del animal mismo tomar la muestra. Pero bueno, en ocasiones no se puede, así que no pasa nada. También se puede tomar con hisopos, ¿verdad? La muestra. Directamente, incluso del recto, uno puede tomar la muestra con hisopo. Generalmente cuando mandan hisopo es para descartar giardia, por serología o parvovirus, ¿verdad? Sin problema. Para leucopenia felina, también en felinos, se utiliza bastante. Ahora, acá otra vez tocamos el tema del concepto de muestra representativa. Lastimosamente a veces uno recibe muestras con hisopos de materia fecal que a veces no da para hacer las diferentes técnicas, ya sea de flotación, de sedimentación. Entonces lo que uno hace es una técnica directa. Y ahí uno tiene menos chance de encontrar huevos. Entonces siempre es importante mandar una buena cantidad, mínimo 5 gramos si es posible. Si tiene diarrea, bueno, no sé, una pequeña cantidad ya es suficiente, pero lo ideal es tratar de que sea representativa. Ahora, le estaba contando el tema de los hisopos. Eso depende también del grado de parasitosis, ¿sí? Del grado de parasitosis del paciente. Una vez, ahora que recuerdo, me pasó de que me mandaron una muestra, ¿verdad? Con materia fecal en un hisopo. Yo no pude hacer ninguna técnica de flotación y sedimentación. Y lo que hice entonces fue directamente colocar en mi lámina. Ni siquiera puse lubos. Directamente yo miré al microscopio y hubo una cantidad inmensa de huevos que fue fantástico, porque de esa manera pudimos ayudarle al veterinario con su diagnóstico, pero en este caso fue suerte. O sea, el animal estaba súper parasitado y que con una pequeña porción de muestra ya se pudo determinar, pero no siempre es así lastimosamente. Entonces, es importante tener en cuenta la cantidad a enviar. Bien, aquí les pongo una orden de protocolo de manera a un ejemplo, el que tenemos aquí en el laboratorio. Y quiero recalcar, para finalizar, en lo que es la información, ¿verdad? La información requerida del paciente, así también como la información adicional. Importantísimo es hablar de especie. Ahora, como patólogos, nosotros de repente podemos determinar la especie observando las células en el frotis, ¿verdad? Podemos hacerlo. Pero de repente lo ideal no sería eso, lo ideal sería que ya venga la especie lista, entonces de manera a que las referencias estén todas listas, y es que tenemos que utilizar aparatos para determinar diferentes analitos que sea específicamente para la especie, ¿verdad? Entonces a mí siempre me pasa, la verdad que últimamente me está pasando bastante, de que a veces en la orden me ponen canino y yo veo en el protein, no, esto es un felino, le digo a mi secretaria, por favor, comunícate con el veterinario para avisarle que vamos a mandarle como felino, no podemos mandarle como canino. Bueno, son cosas que ocurren, pero lo ideal es siempre, ¿verdad?, darle información correcta. La edad también, hay muchas órdenes que no nos llegan con edad, entonces cuando un veterinario me pide la ayuda, ¿verdad?, para que yo interprete, a veces la edad es sumamente importante porque hay alteraciones, por ejemplo, que solamente se ven en cachorros o solamente se ven en animales adultos. Entonces, para lograr una interpretación adecuada es importante la edad. La raza también, hay alteraciones que se dan solamente en las razas. Por ejemplo, el Cavalier tiene una trombocitopenia idiopática, ¿verdad?, que solamente se ve en esa raza. Y si yo no conozco la raza, puedo sospechar, no sé, de una enfermedad, de una erliquiosis o de una enfermedad hepática por problema de coagulación, donde no tengo plaquetas, ¿verdad? Entonces, también es sumamente importante. El sexo también. Hay enfermedades genéricas por sexo. Hay enfermedades que solamente se observan en hembras, otras en machos. Entonces, toda la información que ustedes puedan darnos al laboratorio, a su patólogo, a su laboratorio de elección, es sumamente importante para lograr una interpretación adecuada, tanto ustedes como para las personas, si es que de repente tienen contacto y si se ayudan así, ¿verdad? También el tratamiento, tengo una colega que siempre me informa del tratamiento que le instauró en su paciente, entonces de esa forma vamos viendo, ¿verdad?, si la alteración está relacionada a eso o no. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es información, y yo quería finalizar, ¿verdad?, la charla, ya creo que se cumplió el tiempo estipulado. Yo quería finalizar la charla dando un realce a lo que es información, porque a veces de tanto apuro, de tanto trabajo, uno se olvida de enviar al laboratorio la información necesaria, ¿verdad? Así que eso.
Con esto yo finalizo entonces la charla. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de ayuda, que hayan anotado bastante, que se hayan quitado todas las interrogantes que de por ahí si es que tenían. Y bueno, yo estoy abierta a preguntas con muchísimo gusto. A ver, voy a dejar de compartir de manera a poder vernos si es que se quieren mostrar. Muy bien, un ratito. Muchísimo gusto. Sí. Sí. Solo el hisopo, Andrea, no hay necesidad. Solo el hisopo. Vos directamente tomás la muestra, ¿verdad? Inclusive la muestra la puedes tomar desde el piso mismo, desde la jaula mismo del paciente. No hay ningún problema por lo que es parvo. No mandás lámina ni nada. Solamente mandás el hisopo. De nada. Estoy tratando aquí de dejar de presentar. Creo que miren, se siguen ingresando personas. Buenas noches. ¿Cómo estás, Robert? A Robert le conozco. Muy bien. Dime. Sí. Sí. Exacto. Bueno, te explico. Generalmente un urianálisis completo se basa en dos partes, ¿verdad? En la parte química y en la parte microscópica, ¿sí? La parte que no tiene formol, la muestra que vas a mandar sin formol, es la que se va a utilizar para lo que es la parte química, en donde yo lo que voy a utilizar, o en lo que se utiliza normalmente, son unas tiras reactivas. Y de esa forma yo voy determinando presencia de proteína, presencia de leucocitos, de bilirrubina, es la parte química, ¿sí? Pero no importa si vos, por ejemplo, solamente la pudiste dividir en uno por la cantidad que pudiste tomar. En ese caso, si otra duda, creo que en el chat me parece haber leído algo, déjenme por favor ver. Sí, mucho gusto. Sí. Directamente no hay ningún drama con la conservación de estas muestras. Sí, lo que se solicita es que se refrigere, ¿sí? Ahora, si estamos en verano, por ejemplo, si estamos en verano, vos podés tener la temperatura ambiente, pero no es lo ideal. Va a haber mucha proliferación de bacterias, cosa que no va a interferir mucho dependiendo de la técnica que uno utilice para buscar huevos, ¿verdad? Pero lo ideal, como toda muestra, es refrigerar. Solamente que quiero nomás enfatizar a que si vos te encontrás lejos de tu veterinaria o hiciste el muestreo en otro lado, no importa si no refrigerás rápido. Con materia fecal es amigable el sistema, no es necesario refrigerar muy rápido. De nada. Otra preguntita. Doc, no sé si vos ves en el chat, a mí como que se me... Voy a mirar. Mientras te hago... Sí, creo que un ratito me están diciendo que en la sala 1 no escuchan las preguntas de la sala 2. ¿Puede ser eso correcto? Entonces así yo repito la pregunta para que todos escuchen. Así es, doctora. Ah, perfecto. A ver, voy a nada más repetir. Me hicieron dos preguntas, una de ellas, a ver, doctora, si me ayudas. Una de las preguntas que me hicieron fue la conservación de la materia fecal, ¿sí? Y la otra fue
Sobre La la orina. función, sí, la función de la orina sin formol. Eso es lo que estaba comentando. Y también, si para una muestra de parvovirus es importante que mande lámina, no es necesario, que es lo que estaba diciendo. Doctor, leo algunas preguntas del chat. Dale, por favor. Excelente charla, dice Fabiola Inés. Muchas Tielbet, gracias. excelente exposición, doctora. Una consulta. En el extendido de la muestra, en la lámina, ¿el uso del metanol se sumerge la lámina? Muchas gracias. Sí, ¿cómo estás, doctora? Puedes hacerlo de dos formas. Inclusive, es mucho mejor sumergiendo. Vos necesitas nomás, por ejemplo, un vaso ecoprológico o un frasquito. Vos podés cargar la cantidad del tamaño de tu vasito, vos podés cargar tu metanol y sumergir tu lámina. Hacerle como unos 2-3 minutitos y sacar y dejar secar. ¿Qué pasa? En este tema es importante que vos mantengas cerrado siempre tu frasco de metanol, porque el metanol se evapora súper rápido. Entonces, si vos no mantenés cerrado, vas a acabarlo rapidísimo. Entonces, se puede hacer tirándole así al ojo por ciento, a la lámina acostada, o también sumergiendo la lámina. Pero sí, eso es muy importante. Tenés que cerrar siempre tu frasquito para que no se evapore y así no salgas perdiendo muy rápido. Perfecto, doctora. Siguiente pregunta. Los tubos sin anticoagulante de color rojo, amarillo, naranja, ¿hay diferencias en su uso o finalidad? Todos se usan para obtener suero, ¿sí? Solamente que tienen diferentes acciones. Por ejemplo, el de tapa roja no tiene un gel activador, no tiene por ejemplo, una trombina que te va a acelerar, mejor dicho, el coágulo, ¿verdad? Todos tienen la misma función, que sería suero, ¿verdad? Obtención de suero, solamente que tienen diferentes ventajas. Ok, doctora. Leticia Morán pregunta, buenas noches, doctora, excelente presentación. Gracias. Hablaste de la importancia del torniquete. ¿Por qué sería solo cierto Porque tiempo? lo que ocurre es que si vos realizás tu torniquete, estás tomando la muestra de sangre, ¿verdad? Sí o sí, por la presión misma y por la cantidad de tiempo que va a permanecer entre que vos tomes la muestra o no, va a haber mucha lisis de eritrocitos, ¿sí? Vos tenés que dejar que fluya, o sea, lo que ocurre aquí, más o menos, si te pones a imaginar, es mucha materia eritrocitaria, mucha cantidad de muestra en un solo lugar, tratando de ingresar a la jeringa misma, ¿verdad? No dando posibilidad de circulación libre. Entonces, el choque entre eritrocitos y entre masa eritrocitaria hace que se vayan lisando, ¿verdad? Por el choque de membranas de eritrocitos. Entonces, ahí que tenés una hemólisis. Ok, doctora. Una recomendación de parte de lo que yo aprendí, por lo menos en la toma de muestras en estos años, es tener todo preparado. Todo a mano, Exacto. todo preparado para que todo sea bastante rápido, más todavía en animales que se estresan fácilmente. Así mismo. Siguiente pregunta, Natalia Saldívar. ¿Podría haber alguna alteración en un hemograma extraído de un paciente anestesiado y del mismo paciente antes o después de la anestesia? Buena pregunta. Muy buena pregunta, la verdad que sí. Hay alteración. Generalmente lo que uno ve cuando utilizan ciertos anestésicos, puedes ver, por ejemplo, una hiperglucemia, puedes ver una elevación ligera, ¿verdad?, de enzimas hepáticas. Puedes ver también, por ejemplo, una linfopenia. Sí hay alteraciones, se observa alteraciones, pero ¿qué pasa? Son ligeras, son cambios ligeros, no son cambios abismales, porque hay ocasiones, por ejemplo, que te va a llegar un animal de urgencia, ¿verdad?, con una situación en donde vos necesitas sedar al paciente para empezar a tratar, ¿verdad?, por el dolor que siente o por la situación en la que está, en donde no tenés opción y tenés que sedar. En ese caso, bueno, vos después mandás la muestra, te va a llegar con alteración, pero no demasiada. Ahí es donde yo lo que indico de repente es que vos conozcas bien tu tratamiento, ¿verdad?, que vas a instaurar posterior a la sedación, y vayas comparando en diferentes días. Si esa alteración persiste, es porque es propio del paciente, ¿verdad? Y si bajó, si cambió, es porque fue respuesta a tu sedación. Ok, doctora. Siguiente pregunta. Gisela Valdés pregunta, en caso de recurrir a la contención química en el paciente para la toma de muestra, ¿podría
¿El fármaco utilizado alterar la lectura de un hemograma? Justamente lo mismo, pregunta. Sí. Lo que sí podría dar como para ayudar un poquito es que la elección de repente podría ser una ketamina. Esa generalmente no va a dar mucha alteración, pero es lo mismo. Leticia Morán pregunta, ¿y cuánto tiempo puede durar el frotis de sangre periférica sin metanol? Eso es sumamente importante. No alcanza ni 24 horas. O sea, máximo recomiendo 24 horas. Pasar las 24 horas para el patólogo es sumamente difícil. La nitidez que pierde el frotis es impresionante. ¿Sí? Uno tiene que estar muchísimo tiempo, ¿verdad? Viendo, buscando, comparando. La nitidez que se va perdiendo es muy, muy, muy alta. Entonces, sí o sí les recomiendo que tengan metanol en sus veterinarios. Ni bien hacen el frotis, esperan que se seque bien la lámina y ya le tiran unas gotitas, como hablamos, ¿verdad? De metanol o sumergen y ya está listo. Eso lo dejan secar al aire o con un secador de cabello, lo secan, ¿verdad? En una distancia considerable y ya está listo. Eso lo pueden enviar sin problema pasado 24, incluso 48 horas. Perfecto. Teresa Real pregunta, dice, excelente charla, Doc. Soledad Ortiz Medina dice, buenas noches, doctora. En ese caso de los anestésicos, ¿qué tipo de anestésico recomienda usar para la extracción de muestra? Bueno, podrían usar ustedes acepromacina, pueden utilizar ketamina, pero si ustedes me preguntan, yo preferiría ketamina, que lo que se observa en cuanto a cambios son más leves, más ligeros que otro tipo de anestesia. Ok, doctora. Perfecto. Acá hay una pregunta de Clidi Ayala. Buenas noches. Excelente presentación. Consulta. Gracias. ¿Cuál es la cantidad o proporción de hielo para conservar y enviar las muestras, ya sea de sangre o materia fecal? ¿Y las muestras deben estar aisladas para que no estén en contacto directo con el hielo? Exactamente. No hay una proporción de hielo específica, o sea, cuanto más hielo tenga tu conservadora o tu recipiente, mejor. Lo importante es bien lo que vos indicás, que no entre en contacto ningún tipo de muestra al hielo, porque lo que va a ocasionar es lo que hablábamos, ¿verdad? Un choque térmico, que lo que va a hacer es lisarte directamente toda la muestra, hemolizarte inclusive hasta 3 cruces, y ya ni siquiera la bioquímica se va a poder llevar a cabo, y si se realiza, los resultados van a ser un poco irreales. Entonces, la cantidad de hielo que pongas va a ser ideal, o sea, tampoco muy poquito. No sé, si es que hablamos, por ejemplo, de un trozo de hielo o de cubitos, puedes llenar la mitad de tu conservadora, ¿verdad? Y la muestrita bien al costado. Eso es importantísimo, que la muestra no esté en contacto con el hielo. Ok, Doc. Aquí tenemos otra pregunta. No sé, María Felisa Alegre Vera. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Para buscar sangre oculta en materia fecal, ¿cómo se envía la muestra? Envía simplemente la materia fecal. La técnica la hacemos en el laboratorio, pero la materia fecal se envía así. Simplemente, refrigerada. Siguiente pregunta. Buenas noches, doctora. Excelente charla. En vez de utilizar metanol, ¿podría usar el fijador del Biopac de color FATS? ¿O no sería lo mismo? Sí, es lo mismo. Si vos te pones a leer el prospecto que trae esa tinción rápida, el Fast Food creo que se llama, pero la marca Biopac es la misma cosa, es inclusive un celestito el tono que tiene el metanol, puedes utilizarlo sin problema. Sería el que se conoce como Deep Quick, la marca Deep Quick. El de Biopac, sí. No, sí, es lo mismo. Solamente que siempre, ¿verdad? Recomiendo que súper bien lo mantengan herméticamente cerrada, porque lo que pasa con esa marca o con ese tipo de tinciones es que siempre se te acaba primero el fijador y te queda un montón de tinción. Eso es porque siempre nos olvidamos a veces de tapar, entonces es importante mantener bien cerradito para que no se evapore, pero es la misma función, es lo mismo. Ok, doctora. Elia ya la pregunta. Buenas noches, doctora. Excelente charla. ¿Hay algún otro fijador que se pueda utilizar aparte del metanol? La verdad que no recomiendo otro. Recomiendo solo el metanol. De repente sí podés conseguir, de acuerdo a tu proveedor, diferentes porcentajes de metanol,
¿verdad? Y de acuerdo a la marca sí te pueden dar otro nombre comercial, pero el fijador de elección para lo que es Protis, para lo que es hemograma, para lo que es citología, es el metanol. Al 100% sí es posible. Generalmente si compras... Ok, doctora, acá creo que salteé algunas preguntas. Corbalán Peralta, Romina Concepción pregunta, ¿a qué temperatura se refrigera la sangre? Depende de la refrigeración que tengas. Puede ser, a ver, la temperatura ambiente, recordate, ¿verdad? Que puede ser actualmente, no sé, 20 grados, depende de qué estación estemos, pero puede ser 10 grados, 8 o 10 grados, dependiendo, no hay mucha complicación con eso. Ok, Doc, en cuanto a esa pregunta, para nosotros que enviamos de zona de Caguazú o varios kilómetros al laboratorio, ¿cuánto hielo recomendás teniendo como referencia, por ejemplo, un pote que usamos de helado de 1 kilo en la temperatura de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Que hizo bastante calor? ¿Cuánto hielo le metemos ahí o no tiene mucha referencia a eso, mucha importancia? Sí, mira, si es que vamos a hablar, por ejemplo, de cantidad, es difícil determinar un peso. Pero si es que, por ejemplo, podamos hacer una imagen, ¿conocen los vasitos blancos de plástico, verdad? Estos comunes en donde se sirven agua en cualquier reunión social que uno vaya. Si es que vas a mandar, por ejemplo, tenés que tener en cuenta la distancia también. Puede ser en una conservadora como que 3 hielos de este tamaño de vasito. ¿Me explico? ¿Sí? Y lo ideal también sería el tipo de conservadora, que debería ser genial que sea las de hielo, la de isopor. Esas tienen que estar súper bien cerradas con mucha cinta, y ya si se te llega a derretir el hielo, igual el ambiente va a quedar frío, ¿verdad? Pero con eso es suficiente. Con esa cantidad me ha llegado muy bien hasta el laboratorio. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Y buenas noches, doctora, no sé si me escucha. Sí, lo escucho. Sí, tengo varias preguntas. Sí. ¿Existe un límite mínimo en cuanto a cuántos ml le sirve al laboratorio para hacer una determinación, o sea, un hemograma en canino y felino, por ejemplo? O sea, qué sé yo, 1 ml es lo mínimo que yo puedo enviar, porque a veces cuesta bastante, ¿verdad? Sobre todo en felinos, sacar cierta cantidad de sangre, o en pacientes caninos muy pequeños, por ejemplo. Qué sé yo, sacarle 2 o 3 ml de sangre de repente. Entonces, ¿se tiene en cuenta un límite mínimo en cuanto a eso? La verdad que los contadores hematológicos, muy buena pregunta, los contadores hematológicos que se están utilizando, al menos el que yo utilizo en mi laboratorio, es específico, es veterinario. Entonces el aparato viene preparado para aspirar en pequeñas cantidades. Si por ejemplo vos tenés un tubo de 1 ml y vos solo pudiste extraerle 500 microlitros o 300 microlitros, el secreto, ¿verdad?, para que esa muestra te sirva, porque generalmente yo recibo ese tipo de cantidades, es mezclar y homogenizar bastante bien, ¿verdad? La relación EDTA-sangre no va a ser la ideal, no va a ser la correcta, pero sí se te va a poder entregar un resultado fiable, porque si es que lo haces en un contador, que el laboratorio lo hace en un contador hematológico específico de veterinaria, como te digo, viene preparado, y el mínimo, respondiendo a tu pregunta, podría ser inclusive 300 microlitros, 200 microlitros, dependiendo de los que aspire la máquina. Yo generalmente a veces acepto eso, ¿verdad?, en caso de urgencia. Inclusive, por ejemplo, en animales exóticas es menos la cantidad, ¿verdad?, que uno puede enviar. Entonces, como te digo y repito, que es importante que los laboratorios tengan contadores hematológicos veterinarios. Ayuda bastante, porque el aspirado que viene calibrado o que viene especificado por especie es lo referente a la realidad misma, ¿verdad?, que es la que una puede tomar. Excelente, doctora. Otra pregunta. Las muestras de raspado cutáneo deben ir refrigeradas siempre, o igual pueden ir así, sin refrigerar? No es necesario refrigerar las de raspado, porque uno de repente no está buscando. Sí puedes tener proliferación bacteriana o más hongo, ¿verdad? De repente uno puede observar mayor cantidad, pero no es necesariamente enviar refrigerado.
sí se hace así, o sea, cuando un funcionario de reparto va directamente, lo que se le indica es que sí coloque también en su recipiente refrigerado, ¿verdad? Pero caso no se pueda, no pasa nada. Excelente. Otra pregunta. En todos los casos de hisopado, de lo que fuere, ¿debe ir en un medio de cultivo sí o sí? No, no necesariamente. Inclusive, yo no sé, disculpen que interrumpa un poquito, no sé si la sala 1 escucha las preguntas del compañero. Sí, escuchamos, doctora. Sí, se Ah, escucha. súper. Bueno, respondiendo nuevamente a la pregunta, no es necesario. Inclusive, cuando a mí, por ejemplo, me mandan hisopos, ¿verdad? O me preguntan primero, ¿verdad? Doctora, tengo un paciente que quiero conocer en qué ciclo está, en qué ciclo astral se encuentra. Yo ahí sí le mando o le indico que me mande nada más el hisopo, que no me mande en medio de cultivo, porque a veces interfiere mucho con la tinción que voy a utilizar, porque tanto lo que es para cultivo es muy diferente la técnica que se utiliza para lo que es citología o tinción rutinaria. Entonces yo siempre solicito que no me manden en medio de cultivo, ¿verdad? Tanto hisopo como usted dice, ¿verdad? Para las diferentes situaciones, ya sea oído, vagina o secreciones, mucosas, ¿verdad? Sin cultivo. El medio de cultivo o el hisopo para medio de cultivo, yo le recomiendo que sea exclusivo cuando querés y necesitas hacer un cultivo antibiograma, por ejemplo. O sea, solamente en cultivo y antibiograma sería lo indicado enviar en medio de cultivo, porque sí, yo al menos estaba acostumbrado, o sea, con un laboratorio con el que trabajo que siempre me pide que envíe en medio de cultivo, ¿verdad? Por eso la pregunta. Está bien, ¿no? Sí, son políticas de laboratorio mismo. A mí personalmente me gusta, ¿verdad? Que me manden así. También de repente podría influir el tiempo que se transcurre, ¿verdad? Entre procesar y mandar el resultado. Nosotros siempre tenemos la política de enviar todo en el día, ¿verdad? Muchos veterinarios creo que están aquí que trabajan conmigo. La idea es esa, mandar en el día. Entonces, de repente, puede que por eso se soliciten eso, ¿verdad? Capaz por los tiempos, pero yo sí prefiero que no sea con medio cultivo porque interfiere bastante. Ahora, no va a, o sea, si vos mandás con medio cultivo no pasa nada, ¿verdad? Se puede procesar sin problema, pero mi predilección es esa. Excelente, gracias doctora por responder a mis preguntas. De nada, gracias a usted. Doc, pienso nomás, ahora se me vino nomás una idea. Los ácaros, al menos el Sarcoptes, suele escaparse, suele recorrer bastante rápido. En el caso de que te mandemos, ¿sería viable mandarte una lámina con las muestras ahí y con vaselina y con un cubreobjeto ya hecho como para tener más probabilidades de encontrar? Sí. Sí, la verdad que si, por ejemplo, uno manda en una placa de Petri, ¿verdad? Bien selladita, no pasa nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada con esos ácaros. Pero sí, yo recibo siempre también láminas ya listas. A veces no es lo ideal, porque acá, por ejemplo, a mí me gusta teñir bastante con KOH, ¿verdad? Que es una técnica que te da una mayor visualización, ¿verdad? De lo que es todo el pelo de por sí, ¿verdad? A mí particularmente me gusta, pero eso no descarta, o sea, ustedes pueden mandar con vaselina, ¿verdad? Así bien como vos le decís, en una lámina con un portaobjetos. Tenés nomás el riesgo de que se mueva mucho con el interín del viaje o del movimiento, ¿verdad? Pero lo ideal aquí y el tips es en estas placas de Petri, en un vaso o en una bolsa, inclusive recibí ya muestras en papel y no pasa nada. Con tal que se selle bien con cinta o con una presilladora, no pasa absolutamente nada. Ok, doctora. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya no hay preguntas, doctora. Perfecto. Bueno, desde ya te agradezco, mil gracias por tu aporte tan significativo para nosotros los clínicos. Lo dije y lo vuelvo a decir, necesitamos andar de la mano del patólogo porque es una materia muy especializada y siempre recibimos pacientes
con alguna alteración que debemos de interpretar, que debemos de manejar. Y Vale. muchas veces se nos escapa de las manos algunas cosas, entonces es muy cómodo, realmente muy cómodo enviar tu mensaje o llamar al laboratorio y pedir alguna sugerencia, o incluso, en mi experiencia, muchas veces vos misma me llamaste y me dijiste, bueno, esto encontré en tus muestras, y es muy, muy cómodo y muy, muy amable de tu parte también. Eso es un diferencial que tiene tu laboratorio en cuanto al servicio veterinario. Entonces te agradezco mucho por la charla, doctora, y cualquier No, cosa, gracias a usted. contacto. No, muchísimas gracias, doctora, nuevamente por la invitación. Yo feliz, encantada de poder dar también mi granito, ¿verdad? Tanto a estudiantes como veterinarios y, bueno, ayudarnos ya en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Así que feliz y en los grupos podemos dar mi contacto, por ahí si ustedes quedaron con alguna interrogante, con alguna duda, sin problema, podemos seguir conversando. Muchísimas gracias a todos los presentes, gracias por sus preguntas y espero que salgan satisfechos y contentos de esta charla. Claro que sí, doctora, te agradezco. Bueno, nos reencontramos próximamente. Vamos a estar publicando en los grupos otras capacitaciones que estaremos dando más adelante. Así que si gustan, permanezcan en el grupo o guarden nuestros números, que vamos a estar publicando novedades próximamente. Perfecto, gracias. Hasta Dale. luego. Chao, chao. Chao, chao.